sigue aquí la historia del himno Años mi alma en vanidad vivió. Y vamos a orar y entonces mirar un poco la historia y también mirar un poco de las escrituras en que se basa ese himno. Padre, gracias por los grandes himnos de la fe que fueron escritos para enseñarnos y animarnos. Señor, gracias por las circunstancias bajo los cuales fueron escritos, y ayúdanos ahora a poder aprender y para que mientras cantemos esos himnos podemos cantar con más entendimiento, con más amor, con más deseo de agradarte. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Como es la Semana Santa, yo decidí hablar un poco de uno de los himnos que habla un poco de la cruz de Cristo y lo que Él sufrió. Y uno de esos himnos es Años mi alma en vanidad vivió. Ese himno, la historia tras ese himno es que en los años 1800 había un hombre llamado el doctor R.A. Torrey. Fue un profesor, fue un pastor, ha escrito varios diferentes libros que han sido de mucha bendición a muchas personas, y también fue el presidente de un instituto bíblico, se llama el Instituto Bíblico de Moody, que fue establecido por el gran evangelista D.L. Moody. Pero se cuenta la historia que cuando él era presidente de esa universidad fue fundada para poder entrenar a pastores y misioneros, para ayudar a personas que estaban interesados en el ministerio, para entrenarles para ir al ministerio. Y había un pastor que conoció de la universidad y habló al señor Torrey y le preguntó si podría hacerle un favor. Y el hecho es que ese pastor tenía un hijo que era muy rebelde, no quería nada que ver con las cosas del Señor, no quería nada que ver con la salvación, y pidió al doctor Torrey si ese joven pudiera entrar a su instituto para poder estar bajo la predicación, y a lo mejor el Señor usaría esa predicación para transformarle. Pero el doctor Torrey le escribió de regreso y dijo: mira, la universidad aquí no es una escuela reformatoria, no es para jóvenes que son rebeldes, es para jóvenes que están interesados en ser misioneros o pastores. Entonces no podemos aceptar a personas que no quieren ser pastores. Entonces el pastor le escribió otra vez y siguió rogándole: por favor, creo que el Señor quiere usar ese instituto. Y finalmente el señor Torrey dijo que está bien, él puede venir, pero él tiene que seguir todos los reglamentos y tiene que reunirse conmigo cada día para que yo pueda hablar con él acerca del Señor cada día. Y el padre dijo que él va a hacer eso. Entonces llegó a la escuela, y eso es lo que él, ahí está una foto del señor Torrey y del instituto. Y no va a poder leer eso probablemente, pero voy a ponerlo ahí, aunque no lo puede leer. Yo lo voy a leerlo. Eso es lo que el pastor Torrey dijo, lo que pasó cuando ese hijo del pastor llegó. Dice: el hijo del pastor llegó y al principio pareció imposible trabajar con el joven. Nunca en mi vida había conocido a alguien con tantos problemas, particularmente en el ámbito espiritual. Sin embargo, él obedeció todas las reglas como lo había prometido. Ahora que veo las cosas, creo que este fue el primer paso positivo en él. Pero cada día que él venía al verme, a través de sus preguntas se podía notar algo que le molestaba mucho. Cada día le confesaba sus preguntas, le contestaba sus preguntas con la palabra de Dios, ya que sabía que eso iba a ser más efectivo que mis razonamientos. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y aunque se veía cierto mejoramiento, no había victoria sobre las cosas que orábamos. Un día llegó con un semblante totalmente diferente. Dios había contestado nuestras oraciones por sus necesidades. Desde aquel día, el joven llegó a ser un joven ejemplar.
Y hoy día, él es uno de nuestros excelentes maestros en el Colegio Bíblico Moody. Su nombre es William R. Newell. Pues aquí está una foto de él cuando él ya era mayor. Pero ese joven rebelde que no quería nada que ver con Dios, aunque había crecido en la iglesia, conoció toda la palabra de Dios, solamente diariamente compartiendo con él la palabra de Dios, orando por él, tomó tiempo, pero no solamente llegó a ser salvo, pero ya llegó a ser un profesor en el instituto al cual el doctor Torrey ni quería admitirle. Y el Señor usó a ese señor grandemente. Y más luego el mismo joven que ya se había crecido, William Newell, dijo acerca del himno que vamos a cantar ahora: si yo no hubiese pasado por esa experiencia, y les puedo asegurar que no fue nada grata, tal vez nunca hubiese aprendido la importancia de la palabra de Dios y el mensaje precioso de salvación por la gracia. Que mi lugar había sido tomado por Jesús en el Calvario. Fue un día, estando pensando en esta grandiosa verdad, cuando decidí escribir un poema al respecto. Algo así como dando un recuento de lo que Dios había hecho en mi vida. Recuerdo cuán poco me preocupaba de lo que era el Evangelio. Pero a través del Dr. Torrey y su constancia en presentarme la palabra de Dios, encontré la solución a mis problemas. Después llegó el día cuando rendí mi vida al Señor para su servicio y decidí que al poema le hacía falta una estrofa más. Y escribí la estrofa a la cual el autor del himno aludía. Es la tercera estrofa del himno, la cual tiene que ver con su entrega total al Señor. Entonces vamos a cantar ese himno, vamos a cantar la primera estrofa, entonces voy a leer un pasaje que explica un poco más en qué se basa. Entonces cantaremos la segunda y así seguimos solamente mirando los pasajes en los cuales se basa ese himno. Entonces vamos a empezar aquí cantando la primera estrofa. 322. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, o que en el Calvario sucumbió el Salvador. Es interesante, yo siempre no había leído acerca de eso antes, a lo mejor sí, pero lo había olvidado. Y siempre cuando canté ese himno pensé que era una persona que había vivido una vida en vicios, que no conocía nada del Señor y finalmente después de ser un pecador grande que no conoció nada del Señor se arrepintió. Pero no está hablando de alguien que no conoció nada del Señor, está hablando de un hijo de un pastor, alguien que había crecido en la iglesia, pero nunca, aunque había sentado bajo seguramente cientos de sermones, siempre ignoró a la persona por quien él sufrió. Y creo que eso es muy importante para nosotros notar. Hay muchos jóvenes que pasan aquí por la iglesia, que están en la iglesia a lo mejor cada domingo, pero están como ese joven ignorando a quien por ellos sufrió. Y tenemos que seguir orando que el Señor obra en cada corazón de cada joven de la misma manera que obró en el corazón del Señor Newell. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Esa primera estrofa habla de cómo ese joven, aunque conoció del Señor, ignoró al Señor por tantos años hasta que la gracia divina le halló y Dios le dio perdón y paz y le libertó del pecado. La primera cosa que podemos ver de esa primera estrofa es que Cristo nos buscó aun cuando no lo buscábamos. Ese joven estaba ignorando al Señor, pero Cristo siempre estaba buscándole a él. Y eso es lo mismo que
Pablo dice en 1 Timoteo 1, lo que mirábamos hace unos meses, donde dice, si quieren buscar sus Biblias pueden, si quieren mirar arriba pueden. En 1 Timoteo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. De la misma manera que el señor Newell conoció mucho de la palabra de Dios, pero ignoró el Salvador, el apóstol Pablo fue lo mismo. Él también conoció mucho de la palabra de Dios, pero ignoró al Salvador, quien estaba tras esa palabra. Y dice versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Igual como este joven, aun cuando estamos en ignorancia, Cristo nos busca, aun cuando nosotros no estamos buscándole a Él. Vamos a seguir así con la segunda estrofa. Por la Biblia, miro que pequé y su ley divina quebranté. Fue la palabra del Señor hablado por el señor Torrey. El señor Torrey dijo, yo no tenía respuestas para él, solamente podría darle la palabra del Señor. Y eso fue lo que abrió sus ojos a su pecado. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Entonces primero el Señor nos busca, aun cuando nosotros no estamos buscándole a Él, igual como este joven ignorando al Señor, pero la gracia del Señor le encontró. Y el Señor usa la palabra para buscarnos. Y la segunda cosa que vemos es la Biblia nos convenció, aun cuando no la obedecíamos. Romanos 3 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente leyendo la palabra, el señor Torrey, la palabra mismo convenció al señor Newell de su pecado y de su necesidad del Salvador. Y así es con nosotros. Tenemos que compartir la palabra. La palabra es lo que tiene poder para convencer, no nosotros. Igual como nosotros, cuando éramos pecadores, el Señor usó su palabra para convencernos de nuestro pecado. Así obró con el señor Newell. La tercera estrofa, toda mi alma a Cristo ya entregué. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Entonces, primero, ignoramos al Señor, pero el Señor nos busca. Segundo, aun cuando no obedecemos al Señor, su palabra nos convence de nuestro pecado. Y ya vemos que va el señor Newell de ignorar al Señor, de ser convencido de su pecado, para ya en vez de ignorar al Señor, a entregarse al Señor, a reconocer que el Señor es su Rey y cantar a Él. Y la tercera cosa que vemos es la cruz nos transformó aun cuando no la merecíamos. La cruz nos transformó aun cuando no la merecíamos. Filipenses
Filipenses 1, versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está en la prisión y él dice, yo creo que el Señor me va a librar por sus oraciones. Pero dice versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida, o por muerte. Si me libro, que el Señor sea glorificado. Si me quedo aquí y me matan, que el Señor sea glorificado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo se transformó de ignorar al Señor a ser convencido por su palabra, igual como es el Señor Newell, mirando la cruz de Cristo, el amor que Cristo tuvo en dar su vida por nosotros. Él ya se entregó al Señor diciendo, sea que muero, sea que vivo, Cristo es todo mi vida. Es todo. Es el propósito de todo lo que hago. Y finalmente la última estrofa, cantemos juntos. En la cruz su amor Dios demostró. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Contemplando más en la cruz de Cristo, ve el amor de Dios y ve como aunque Él era vil pecador, ignorando al Señor, Dios quitó esa ropa de suciedad y le dio su gracia, le revistió de su gracia y de su justicia cuando Él se entregó por nosotros. Y la última cosa que vemos es su amor nos revistió aun cuando estábamos sucios. Nosotros no tenemos entrada al trono de Dios porque somos pecadores, somos sucios. Pero la gracia de Dios en la cruz de Cristo nos revistió con su justicia, con su gracia, con su amor, para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, con la gracia de Dios limpiándonos. Y dice Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Su gracia nos revistió para que ya antes sucios, separados de Dios, podamos ser reconciliados con Dios y estar bien con Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces espero que cuando cantemos ese himno y otros himnos, que podamos pensar más y cantar con más entendimiento, alabando al Señor con esos himnos, conociendo la historia y también a las verdades bíblicas en que se basan esos himnos. Vamos a orar y ya quedarnos despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por los himnos buenos que están basados en tu palabra. Ayúdanos a siempre cantar con agradecimiento por su gracia, que nos salvó, que nos revistió, que nos buscó cuando estábamos ignorándote en nuestro pecado.
Gracias por la salvación en Jesucristo. Ayúdanos esta semana a poder encontrar maneras de compartir tu palabra con otros, igual como el Señor Torri hizo con ese joven. Y que podemos, igual como Él, ver el fruto de tu palabra, obrando y salvando a las personas, atrayéndoles a nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Cristo pedimos estas cosas.